Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Yo estoy súper contento de poder compartir este nuevo vídeo con ustedes. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un tema que, la verdad, ha estado incendiando las redes sociales y los foros de internet en los últimos días: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la expareja turca que conquistó corazones en todo el mundo con su química en la serie Senkalkam, llamas a mi puerta. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones y, por supuesto, las declaraciones que han desatado toda esta controversia. ¿Qué dijo exactamente Kerem sobre Hande que ha causado tanto revuelo? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O simplemente estamos ante un malentendido magnificado por la maquinaria de las redes sociales? Lo prometo, vamos a analizar todo con lupa, desde los hechos confirmados hasta las teorías más descabelladas que circulan por ahí. Pero antes de que empecemos, tengo que pedirles un favor muy importante: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, déjenme un like si les gusta el contenido. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando vídeos como este. Así que, sin más preámbulos, vamos al lío. Bueno, para entender bien todo este embrollo, tenemos que remontarnos un poco al principio. Como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron durante el rodaje de Senkalkam. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Sus fans, a quienes cariñosamente se les conoce como Anker, estaban absolutamente enamorados de su relación. Los veíamos juntos en alfombras rojas, compartiendo fotos adorables en redes sociales, demostrándose su amor en entrevistas. Todo parecía un cuento de hadas. La serie fue un éxito rotundo, catapultándolos a la fama internacional y consolidando su estatus como ídolos juveniles. Pero, como suele ocurrir en estas historias, el cuento de hadas llegó a su fin. A principios de 2022, saltó la noticia: Kerem y Hande habían roto. La noticia, por supuesto, cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las razones de la ruptura nunca fueron del todo claras. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, de agendas de trabajo incompatibles. En fin, lo típico en estos casos. Ambos se mantuvieron bastante herméticos al respecto, evitando hacer declaraciones directas sobre el tema. Simplemente confirmaron la ruptura y pidieron respeto a su privacidad. Lo que sí es cierto es que a partir de ese momento, las especulaciones y los rumores no dejaron de circular. Ahora bien, ¿dónde entra en todo esto la declaración incendiaria de Kerem Bürsin? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Hace unas semanas, Kerem concedió una entrevista a un importante medio de comunicación turco. Durante la entrevista, le preguntaron sobre su relación con Hande y sobre la posibilidad de una reconciliación. La respuesta de Kerem fue la que desató toda la tormenta. Según la traducción literal de sus palabras, y aquí es importante matizar que las traducciones a veces pueden ser engañosas, Kerem dijo algo así como: Hande es una persona increíblemente talentosa y admirable. Le deseo lo mejor en todo lo que haga. Siempre le tendré un gran cariño y respeto. Sin embargo, creo que ahora mismo estamos en caminos diferentes y no veo posible una reconciliación en el futuro cercano. Hasta aquí nada especialmente escandaloso, ¿verdad? Pues bien, la clave está en la interpretación de las palabras de Kerem. Algunos fans, especialmente los más optimistas, interpretaron sus palabras como una señal de que todavía hay cariño y respeto entre ellos, y que quizás, en un futuro lejano, podría haber una oportunidad para retomar la relación. Pero otros, los más realistas o quizás los más pesimistas, vieron en sus palabras una confirmación definitiva de que la relación está completamente terminada y que no hay ninguna esperanza de reconciliación. Y fueron estos últimos los que se encargaron de difundir la noticia por todas las redes sociales, generando un debate acalorado y polarizado entre los fans de Anker. Además, hay que tener en cuenta que en las redes sociales, las palabras se sacan de contexto, se exageran y se interpretan de mil maneras diferentes. Así que lo que en principio podría haber sido una declaración más o menos neutral, se convirtió en una bomba que incendió las redes. Pero la cosa no quedó ahí. Después de la entrevista de Kerem, empezaron a surgir rumores de que Hande no estaba muy contenta con sus declaraciones. Algunos medios de comunicación turcos afirmaron que Hande se sintió decepcionada y dolida por las palabras de Kerem, especialmente por la parte en la que dice que no ve posible una reconciliación en el futuro cercano. Estas informaciones, por supuesto, no han sido confirmadas ni desmentidas por ninguna de las dos partes. Pero como ya sabemos, en el mundo del espectáculo, donde hay humo, suele haber fuego.
Así que aunque no podemos afirmar con certeza que Ande se sintió dolida por las palabras de Kerem, sí podemos decir que la situación ha generado una gran tensión entre los fans de ambos actores. Pero, ¿por qué las palabras de Kerem han causado tanto revuelo? Creo que la respuesta está en el hecho de que Anker era mucho más que una simple pareja de famosos. Para muchos fans, eran un símbolo de amor verdadero, de esperanza y de felicidad. Su relación era una especie de refugio en un mundo lleno de incertidumbre y dificultades. Cuando se separaron, muchos fans sintieron que algo se había roto dentro de ellos. Y ahora, con las declaraciones de Kerem, sienten que la última esperanza de reconciliación se ha desvanecido. Es comprensible que estén dolidos y decepcionados. Además, hay que tener en cuenta el papel que juegan las redes sociales en todo esto. En la era de Internet, la vida de los famosos está expuesta al escrutinio público las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada palabra, cada gesto, cada publicación es analizada y comentada por miles de personas. Esto, por supuesto, genera una presión enorme sobre los famosos, que tienen que ser muy cuidadosos con lo que dicen y hacen. En el caso de Kerem y Hande, esta presión es aún mayor, ya que son dos de los actores más populares y seguidos de Turquía. Pero volviendo a las declaraciones de Kerem, creo que es importante analizar el contexto en el que fueron hechas. Kerem, como persona pública, tiene la obligación de responder a las preguntas de los periodistas. Y en este caso, la pregunta sobre su relación con Hande era inevitable. Creo que Kerem intentó ser honesto y respetuoso en su respuesta. No quiso dar falsas esperanzas a los fans, pero tampoco quiso faltarle el respeto a Hande. Creo que intentó encontrar un equilibrio entre la verdad y la diplomacia. Ahora bien, ¿acertó en su elección de palabras? Eso ya es una cuestión de opinión. Algunos creen que fue demasiado directo y que debería haber sido más ambiguo. Otros creen que fue sincero y que dijo lo que tenía que decir. En cualquier caso, lo que está claro es que sus palabras han generado un gran debate y han reavivado la llama de la polémica entre los fans de Anker. Y mientras tanto, Kerem y Hande siguen adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Hande, por ejemplo, está trabajando en nuevos proyectos y se la ha visto muy feliz y radiante en los últimos eventos públicos. Kerem, por su parte, también está enfocado en su trabajo y ha estado viajando por diferentes países. Así que, al final, quizás lo mejor que podemos hacer es respetar su decisión y desearles lo mejor en sus respectivos caminos. Y dejar de alimentar la polémica y los rumores, que al final no benefician a nadie. Pero bueno, dejando de lado la polémica, quiero aprovechar este vídeo para reflexionar sobre el fenómeno Anker. Creo que su relación fue especial porque transmitía una autenticidad y una conexión que pocas veces se ven en el mundo del espectáculo. Su amor parecía genuino y sincero, y eso es algo que los fans valoraron mucho. Además, su química en la pantalla era innegable. Senkalkam fue un éxito gracias a su talento y a su capacidad para conectar con el público. Pero también es importante recordar que al final, son personas de carne y hueso con sus propios problemas y sus propias vidas. No podemos idealizar su relación ni esperar que vivan según nuestras expectativas. Así que en lugar de lamentarnos por su ruptura, quizás deberíamos celebrar los buenos momentos que nos regalaron y desearles lo mejor en el futuro. Y recordar que el amor verdadero no siempre dura para siempre, pero siempre deja una huella en nuestros corazones. Y hablando de corazones, creo que es importante que los fans de Anker se den cuenta de que pueden seguir apoyando a Kerem y a Hande individualmente sin necesidad de estar enfrentados. Son dos actores talentosos y merecen todo nuestro apoyo. Así que en lugar de criticar sus decisiones o alimentar los rumores, deberíamos enfocarnos en valorar su trabajo y en desearles lo mejor en sus carreras profesionales. Y recordar que al final, lo más importante es el respeto y la empatía. Además, creo que es importante que los medios de comunicación sean responsables a la hora de informar sobre la vida de los famosos. No podemos basarnos en rumores o especulaciones para crear noticias sensacionalistas. Debemos verificar la información y ser respetuosos con la privacidad de las personas. En el caso de Kerem y Hande, creo que los medios han sido en ocasiones demasiado invasivos y han contribuido a alimentar la polémica. Es importante recordar que son personas que tienen derecho a su privacidad y que no están obligadas a compartir todos los detalles de su vida personal con el público. Así que, en resumen, creo que las declaraciones de Kerem sobre Hande han causado un gran revuelo porque han reavivado la llama de la polémica entre los fans de Anker. Pero creo que es importante analizar el contexto en el que fueron hechas y recordar que son personas de carne y hueso que tienen derecho a su privacidad. Y que lo mejor que podemos hacer es respetar su decisión y desearles lo mejor en sus respectivos caminos. Y dejar de alimentar la polémica y los rumores, que al final no benefician a nadie. Bueno, creo que con esto hemos cubierto todos los puntos importantes de este tema. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido.
Y sobre todo, espero que les haya ayudado a entender un poco mejor todo este embrollo. En resumen, hemos visto cómo una simple declaración de Kerem Bürsin sobre Ander Zel ha desatado una tormenta en las redes sociales. Analizamos el contexto de la ruptura, el papel de los medios y la interpretación de los fans. Recordamos la importancia de respetar la privacidad de los famosos y de no alimentar rumores. Y reflexionamos sobre el impacto que tuvo la relación Anker en sus seguidores. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Espero que hayan disfrutado del contenido y que les haya resultado útil. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O creen que la relación está completamente terminada? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Y por supuesto, si tienen alguna pregunta o sugerencia para futuros vídeos, no duden en compartirla. Y antes de despedirme, les recuerdo que me ayuden a compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Si les gustó, denle un like y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.